es la misma estructura. Recuerden que la definición de un estado financiero está dada por que son resúmenes esquemáticos que muestran la situación o la realidad de una compañía en cifras o rubros, que es lo que estamos viendo el día de hoy aquí. Entonces, ¿cuáles son los cuatro segmentos de este estado de resultados? La primera parte, que es esta parte que estoy resaltando con mi cursor, hace referencia a las ventas o al ingreso de la compañía, a los costos de esa venta. El segundo segmento está asociado a los gastos operacionales, que tienen que ver de manera indirecta con la operación o que no están relacionadas con la operación. Tercer segmento está asociado a otros ingresos y otros egresos, que su nombre lo dice, no está relacionada a la actividad económica que estamos evaluando, pero hacen parte de los ingresos y gastos de la actividad económica en cuestión. Y por último, no la menos importante, el tema impositivo, el tema de impuestos asociados a todo ese modelo de negocio de actividad económica que se desarrolla. Dentro de ese proceso estuvimos revisando varias cositas. Primero, retomando temas de anteriores sesiones, como es el ciclo de vida de la industria. Y ese tema trae a colación cuatro fases del ciclo de vida de la industria. Y entre ellos está el emergente, crecimiento, madurez y declive. Que si analizáramos este estado de resultados en esas cuatro fases, en esas cuatro etapas del ciclo de vida de la industria, podríamos decir que el primer periodo es el emergente, el segundo periodo continúa siendo emergente, pero muestra un gran indicio de crecimiento. El tercer periodo podríamos decir que es la madurez del modelo de negocio y la actividad económica. Y el cuarto periodo hace referencia como al declive. Sin embargo, el declive no quiere decir que sean pérdidas para la organización, sino que está por un punto importante que es punto de equilibrio o ya dejó de ser novedoso el producto o servicio y ya empieza a tener menos demanda. Y ahí es cuando la planeación, la innovación y la estrategia entran a efectuar una labor importante y relevante dentro de la planeación estratégica de una organización. Y a eso le llaman también planeación financiera. Lo más importante dentro de los estados de resultados y los estados financieros o el balance general es el tema de la interpretación de los rubros o ítems. Estos segmentos que les acabo de mencionar, como los gastos operacionales, son de manera importante o de manera relevante, afectan de manera significativa el desarrollo de la operación de la organización. En ocasiones, los gerentes financieros o gerentes de las organizaciones no se fijan mucho en estos gastos, que a lo último se vuelven en una bola de nieve y perjudican la rentabilidad o la utilidad del negocio en periodos específicos de la organización. Recuerden que el objetivo de este curso es la maximización de utilidades o la maximización de la rentabilidad de la organización. Entendiendo esa premisa, pues con este estado de resultados, lo que queremos hacer, chicos, es ser eficientes en el uso del recurso, de manera que este modelo de negocio de la familia Real SAS pueda crecer y permanecer en el tiempo, entendiendo que el crecer y permanecer en el tiempo es mantenerse en un ciclo de vida de la industria de madurez, de crecimiento. No quiere decir que el declive sea malo dentro del ciclo de vida de la industria. El declive lo que hace es un llamado de atención a la organización para que no pierdan la innovación, ni la planificación, ni la estrategia. En ese orden de ideas, pues, para que tengan un elemento de estudio, aparte de la explicación de cómo se calcula el análisis horizontal, dejo un ejemplo en la siguiente diapositiva de algunos términos de interpretación o de algunas cifras interpretadas para que ustedes no pierdan el corriente de cómo se interpreta un estado de resultados. Y en ese orden de ideas, si ya entendimos qué es un estado de resultados y cómo se interpreta, que es un resumen esquemático, pues entendamos que es un balance general también, ¿cierto? Que si bien muestra la salud económico-financiera de la organización, denota también la importancia de lo que es el costo, de lo que es el gasto y de lo que es el ingreso. Entonces, yo podría decir claramente que si bien
el estado de resultados evidencia las ventas, pues no me está diciendo claramente cuál es el tipo de venta. Recuerden que dentro de la organización hay una clasificación de la tipología de la venta. Y no está dada por si es directa o indirecta. No, el tipo de venta de la organización es de contado o a crédito. Si bien el estado de resultados dice que tuvimos en el primer periodo 1.392 millones de pesos en ventas, ahí no me está diciendo ese estado financiero qué tipo de venta fue. Solamente me está haciendo un resumen esquemático de cuánto vendió, cuánto me costó esa venta, cuánto me gasté en esa operación de ese periodo y cuáles fueron los impuestos que pagué. Que si bien vemos en el primer periodo dice que son 71.500, ¿cierto? Yo lo que voy a analizar en el balance general es qué elementos tuve para poder producir unas ventas de 1.300 millones de pesos. Y este estado financiero llamado balance general, lo que le dice a usted, vea, usted al terminar ese periodo que se llama periodo 1, tenía en caja en banco 126 millones de pesos y tenía unas cuentas por cobrar de 696 millones. Profe, pero ahí yo no estoy entendiendo si tuve ventas de 1.300 millones, ¿por qué no aparece la plata ni en caja ni en bancos? Recuerden que la interpretación de los estados financieros tiene una historia y la historia del primer periodo de la empresa Familia Real SAS tiene consigo unos costos y unos gastos de operación y un tema impositivo o también llamado impuesto de renta que se los cobran durante el periodo. Y entonces aquí lo que le muestra el primer periodo del balance general es con qué generé las ventas que generé. Activos. Entonces tengo caja y bancos, tengo cuentas por cobrar, tengo inversiones temporales, pero adicional a eso tengo un activo no corriente que se llama también activo fijo, de bodegas, oficinas, depreciaciones. Y adicional a eso tenemos un activo supremamente importante que hoy incluyen las organizaciones que se llama la investigación, el desarrollo y la publicidad pagada por anticipado. Esa publicidad pagada por anticipado es supremamente importante tenerla presente dentro de los estados financieros. Todo lo anticipado y todo lo pagado por anticipado, porque también se puede llamar de esa forma, es relevante y afecta de manera directa el activo. Yo no sé si ustedes recuerdan por allá en una de las sesiones de formación que estuvimos hablando de ratios y hablamos de fondos de maniobra y hablamos de liquidez y hablamos de solvencia. Nosotros nos vamos a enfocar en la administración financiera de una organización para hablar de cómo se administra la liquidez y el flujo de caja de una organización para que tenga ¿qué? Ratios de liquidez y solvencia, o sea, capacidad de pago. Capacidad de pago. Si yo hablo de liquidez, es en el corto plazo y estoy hablando del activo corriente o del pasivo corriente. Y si yo hablo de solvencia, es la capacidad de pago de la organización en el corto y en el largo plazo. Y si yo hablo del corto y el largo plazo y de deuda, estoy hablando del pasivo. Entonces, ¿qué pasa en este ejemplo? En este ejemplo, me está evidenciando una historia de la compañía en 4 periodos, donde evidentemente usted ve de manera paulatina que la caja, por ejemplo, en el primer periodo tiene 126 millones, en el segundo tiene 475, en el tercero tiene 1.046 y en el cuarto tiene 1.793. Haciendo una interpretación rápida, yo puedo decir que la liquidez o la caja y los bancos de esta compañía ha venido creciendo durante el tiempo. Pero no quiere decir que porque tenga caja o tenga bancos, tiene capacidad de pago. En este caso hablando de liquidez y solvencia. Si crece la caja, los bancos tuvo que haber crecido las ventas como ya lo vimos. Pero miren que si analizamos la segunda cuenta, que es cuentas por cobrar, miren que las cuentas por cobrar son ventas efectivas, pero que se sumergen en un proceso adicional administrativo, que es el cobro. Y en el primer periodo comenzamos con 696, pero de manera significativa, en el segundo periodo pasamos a 1.600. Que si bien estamos entendiendo que es análisis horizontal con las dinámicas que veníamos aplicando la clase pasada, pues este ejercicio nos dice que la variación de un periodo a otro de manera relativa,
que es de manera porcentual, tuvo un crecimiento del 134% las cuentas por cobrar, que si bien la caja aumentó en 277%, las cuentas por cobrar también. En algunas de las sesiones que venimos evaluando, tomamos como administración financiera 4 componentes importantes: las cuentas por cobrar y pagar, los inventarios, la tesorería, y partiendo de eso íbamos a tener claro que hay que dedicar la táctica, el método y la técnica para ser eficientes en el uso del recurso. ¿Qué tenemos que ser nosotros precisos en esto? En la administración del flujo de caja. Y hoy podemos ver que la caja y los bancos están en un buen ánimo progresivo en el aumento, pero también estamos viendo no con muy buenos ojos que las cuentas por cobrar de la familia Real SAS, que es la empresa que estamos evaluando, también están creciendo de manera significativa. Para el dueño de la organización va a decir, estoy vendiendo, sí, pero la venta también tiene que estar georreferenciada, analizada de la forma en la que estoy vendiendo, porque también tiene que haber un límite de la venta a crédito, porque si no voy a afectar en el largo plazo y en el corto plazo el flujo de caja y la liquidez de la organización. Entonces, en ese orden de ideas, solamente analizando las dos primeras cuentas del activo corriente, que es la caja y los bancos, pues yo podía ver una realidad positiva de la organización. Vendemos a crédito y de contado, tenemos buenas ventas, tenemos buenas cuentas por cobrar, que las tenemos que materializar de manera rápida antes de un año, y también tenemos flujo de caja. Si yo analizo eso en el primer periodo, en el segundo periodo, en el tercer periodo y en el cuarto periodo, yo puedo decir que en el primer periodo pasé de 126 millones y en el cuarto periodo tengo 1.793 millones en la caja. Pero las características de los análisis financieros, como el horizontal y el vertical, me dicen que yo no puedo hacer un análisis del primer periodo y del cuarto periodo. Tienen que ser periodos consecutivos para hacer un análisis específico, contundente y real, porque si no estuviera desconociendo la historia de esos 4 periodos que estoy analizando. Yo espero que hayan visto esta diapositiva con el tiempo que tuvimos de estudio. Tenemos que avanzar en el tema. Si tienen preguntas hasta el momento, las escucho, compañeros. Profe, yo tengo una duda con respecto a cómo al orden en cómo uno coge los periodos. O sea, por ejemplo, en el taller que nosotros tenemos que hacer, que es, digamos, de 2024 hasta 2020, ¿el primer periodo sería el 2024 o el 2020? Listo. Muy buena la pregunta de la compañera. Recuerden que las fórmulas de análisis horizontal están dadas por 2 términos: valor actual y valor anterior, o año actual y año anterior. Si yo voy a evaluar los 2 primeros periodos de esta empresa, los 2 primeros periodos, yo me tengo que parar en el último periodo evaluado, que para este caso sería el segundo periodo. Y si yo voy a interpretar la fórmula, el periodo actual, de acuerdo a lo que estoy analizando, sería el segundo periodo. Y el periodo anterior sería el primero. Eso muy fácil. Pero cuando yo me voy al tercer periodo analizado, yo tengo que decir, estoy parado en el tercer periodo y quiero hacer análisis horizontal. Mi periodo actual, ¿cuál va a ser? El tercer periodo. Y mi periodo anterior va a ser el segundo. Yo no puedo coger el primero. ¿Y qué va a pasar con el cuarto? Va a ser lo siguiente. Si yo me paro en el cuarto periodo, mi periodo actual sería el cuarto periodo y mi periodo anterior sería el tercero. Espero haber sido claro, compañera, con la pregunta y haber dado respuesta a tu inquietud. Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, recuerden que hay 2 características fundamentales en el análisis horizontal. Hay que analizarlo de manera absoluta y de manera relativa. Y esos 2 datos tienen que ser congruentes o consecuentes con la realidad de lo que pasó en los periodos de la empresa. Miren, usted a simple vista puede decir que del primer periodo al segundo periodo hubo un crecimiento,
Pasó de 126 millones a 475. Lo que hace el análisis horizontal es, con valor absoluto, traer una realidad en pesos y con valor relativo, una realidad o una variación en porcentaje. Y eso hay que hacerlo para cada uno de los periodos. Recuerden que la característica fundamental del análisis horizontal es que como mínimo tiene que tener 2 periodos. Y haciendo ese análisis, yo tengo que realizar también una comprensión de la historia de esta organización. Si yo me devuelvo al estado de resultados, yo vi que tenía unos gastos administrativos importantes, pero constantes. Yo me vi por allá que tenía un gasto variable que era la comisión que iba ascendiendo a medida que iba vendiendo más, porque es directamente proporcional a la venta. Y que adicional a eso, en cada uno de los periodos del estado de resultados siempre me dejaba una utilidad o una rentabilidad del periodo. Yo me voy al balance general y digo, vea, es una realidad positiva porque tiene caja positiva, tiene cuentas por cobrar positiva. Pero si yo me voy al pasivo, ¿qué pasa? Miren el pasivo de esta organización. El primer periodo comenzó con 100 millones. Al segundo periodo tuvo 600 millones de obligación bancaria. Al tercer periodo tuvo 900 millones de obligación bancaria. Y en el cuarto periodo tuvo 1033 de obligación bancaria. Así como creció el flujo de caja en bancos, así como aumentaron las ventas a crédito, también aumentó el crédito de la compañía con obligaciones bancarias. Y si ustedes lo notan, esa obligación bancaria está en el corto plazo, obligaciones bancarias en el pasivo corriente. ¿Qué indica esto? Que la deuda tiene que ser pagada de manera inmediata. Y si yo hoy analizo el estado de resultados versus la deuda que adquirí en el primer periodo, hagamos el análisis. Voy a devolver a la anterior diapositiva. Usted dice que la utilidad del periodo, del primer periodo fue de 71.500, pero la deuda que adquirí solamente en obligaciones bancarias fue de 100 millones. ¿Qué quiere decir eso? Que ni con la utilidad que tuve el primer periodo yo alcanzaría a pagar mi deuda inicial. Y eso que solamente estoy hablando de las obligaciones bancarias. Porque si usted va y revisa ese balance general, también tiene impuestos por pagar. ¿Qué quiere decir eso? Que no pago los impuestos. También tiene un pasivo laboral, o sea que no le pagó a los empleados. Y adicional a eso, también tiene préstamos con los proveedores. Entonces, él tiene un pasivo corriente, como lo indica el balance general, de 591 millones de pesos. Si yo les preguntara a ustedes hoy, ¿el ratio de liquidez de la compañía es positivo o negativo? ¿Ustedes qué me contestarían, compañeros? Negativo, profe. El ratio de liquidez. Definamos ratio de liquidez. Es capacidad de pago de manera inmediata. Y para poder saber el ratio de liquidez, yo tengo que saber qué activos corrientes tengo y qué pasivos corrientes tengo. Como yo solamente tengo los estados financieros, la estrategia es la siguiente. Me voy al total del activo corriente y dice que si yo vuelvo líquidas antes de un año, las cuentas del activo corriente tuviese 822 millones. ¿Y cuánto es el pasivo corriente que tengo que cubrir? Me voy al total del pasivo corriente y dice que son 591. Ahora sí, Julián, el análisis, ¿cuál sería? Ratio de liquidez tendría la compañía. El ratio de liquidez es la capacidad inmediata de cubrir sus deudas inmediatas. ¿Usted qué opina? Yo diría que en teoría sí, pero también tiene que tener en cuenta el tema de las cuentas por cobrar y que los proveedores, pues, y que a las personas que te están comprando sí tengan el dinero para pagarte en las fechas que estipulan. Muy bien. O hacer una compra de cartera. Pero es que la compra de cartera, vamos a definirlo, Pues la compra de cartera, no, no, o sea, no me refería como a nosotros comprar la cartera, sino a vender, como por decir esas facturas, para tener una mayor liquidez. Por decir, si tengo una factura que me la pagan en 3 meses y tengo otro, pues alguien que compre las carteras y que me la compre en menos tiempo
estoy recuperando el efectivo. No estoy recuperando la totalidad del efectivo, pero estoy recuperando parte. Entonces eso me ayudaría a tener una mayor liquidez. Entonces usted tiene que analizar ahí, eso podría ser una alternativa, ¿cierto? Pero recuerden que todos esos nuevos beneficios por la oportunidad en la liquidez, que es lo que nos está compartiendo el compañero, la oportunidad en la liquidez tiene un ¿qué? ¿Un costo o un gasto? ¿Ustedes qué opinan? Tiene un gasto. ¿Sí o qué? ¿Por qué? Porque no tiene que ver con la actividad económica, pero ¿qué me va a cobrar la persona que me compre la cartera? ¿Qué me va a Es que ellos cobrar? compran normalmente la deuda por menos valor y ya se encargan de cobrarla por más, pues por el valor exacto o más. Y entonces la expectativa que yo tenía de la venta de 1.300 millones del primer periodo va a ser igual. No, yo le tengo que No porque baja descontar. la utilidad. Ajá. Entonces eso va a afectar de manera directa la utilidad. O sea, son alternativas que ustedes como administradores financieros pueden tener presentes. Pero recuerden que ser eficiente en el uso de recursos no quiere decir que incurran en más gastos ni en más costos. Yo creo que lo primero que se tendría que hacer es ir a analizar la rotación de cartera. ¿Saben qué es eso, muchachos? ¿Qué es la rotación de cartera? ¿Saben qué es eso? ¿Quién me ayuda? ¿Sí saben qué es la rotación de cartera, muchachos, o no? Pero bueno, es lo que es la capacidad que la empresa tenga para convertir las deudas en efectivo. Sí, eso es la capacidad, pero la capacidad medida en días. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir al proveedor o a las obligaciones bancarias que yo le pago en 60, pero yo voy y hago la rotación de cartera y la cartera la estoy recuperando en 90. A mí me funciona. Eso me funciona a mí como administrador financiero de la empresa Familia Real SAS, No, porque estoy cobrando más días de los que tengo que pagar. ¿Y entonces qué va a afectar eso? El flujo de caja, ¿cierto? Y si yo no tengo flujo de caja, ¿qué me toca salir a hacer para poder pagar la deuda? préstamos, Y entonces me endeudo más. ¿Y qué tengo que pagar por hacer más préstamos? intereses. Intereses. Así es. Entonces, ese indicador que se llama rotación de cartera o también llamada razón financiera es fundamental a la hora de interpretar las cuentas por cobrar. Y para eso hay varias fórmulas. Allá vamos a llegar. Y son alrededor de 40 indicadores que vamos a analizar acá. Pero lo más importante y lo más base es poder entender un poco el movimiento de los estados financieros y cómo se comporta la deuda y la liquidez. Adicional a eso, entender qué es el capital social, qué son los dividendos y para qué funcionan los dividendos. Listo. Entonces, sigamos analizando la familia Real SAS. Yo tengo que interpretar hoy qué pasó en esos 4 años con esa organización. ¿Y ustedes qué pueden decir viendo estas cifras que cuál fue el mejor periodo de esa empresa? ¿Por dónde empezaría usted? El mejor periodo como administrador financiero, desde la liquidez, desde la deuda o desde las utilidades. ¿Cuál sería su respuesta? Profe, yo diría que de la utilidad, ¿Tú dirías que qué? Perdón. desde la utilidad. Desde la utilidad. Entonces, la decisión que tú tomarías sería desde el estado de resultados o desde el balance general. Porque si es desde la utilidad, tendría que ser desde el estado de resultados. Y tú me dirías, profe, vea, mi análisis es importante desde el ingreso y desde lo que me deje la operación. Otros me podrían decir, no, para mí es importante el análisis de cómo me estoy endeudando. O otros me podrían decir,
Para mí es importante el flujo de caja versus el capital social. ¿Cómo interpretaríamos eso? ¿De manera positiva o negativa? Según los datos que está arrojando la familia Real SAS. Compañeros, ayúdenme pues. Hay 30 personas, siempre participan los mismos. ¿O prefieren que paremos ahí, les dejo las diapositivas y nos vemos en los exámenes? Porque esta dinámica no nos funciona. Profe, me repite la pregunta, que me entrecortó la llamada. Jerónimo, la pregunta es, yo hoy estoy en la familia Real SAS y la familia Real SAS hoy tiene una realidad, ¿cierto? De acuerdo a estas cifras. Usted toma una decisión administrativa y financiera de su realidad, si está bien o mal, desde el estado de resultados o desde el balance general, ¿y por qué? Ahorita uno de los compañeros, no vi el nombre, no sé si fuiste vos, Jerónimo, o otro, me recuerdan por favor o me mencionan el nombre si me equivoco. Me dijo, desde la utilidad, ¿por qué razón esa es la Profe, decisión? profe, por medio del estado de resultados, ya que ahí se reflejan lo que realmente le ingresa, porque necesariamente para que una empresa funcione debe tener ventas y debe tener utilidades, porque de nada sirve vos producir si no vas a tener ingresos como tal. Debes de tener tus ingresos para que esos te generen utilidad, para que puedas cubrir tus gastos y costos y Ok, pueda funcionar normalmente la empresa. entonces yo podría decir que si una empresa vende, es rentable. Pues no sé, Bueno, puede llegar, puede estar en un punto pues muerto de equilibrio en el que apenas esté como crecimiento y solo le estoy dando para cubrir como lo básico. Ok, Pues yo diría que Profe, eso se ve desde el estado de situación financiera, pues el balance general, porque realmente ahí es donde se ve cómo está compuesta la empresa, si los activos, pues si el pasivo, el patrimonio, si es, o sea, si el activo si es superior a esto, si tiene como respaldarse, si hay liquidez, ahí es como donde se ve realmente, porque la empresa puede dejar utilidades y aún así estar pues como mal económicamente. ok, ¿alguien más iba a participar? Hola. Todo lo que ustedes están diciendo en este momento tiene algo de verdad y algo que no es tan positivo para determinar si está bien o no el análisis por un estado financiero o por el otro. Yo creo que hay que mirar una empresa desde la integralidad. Es importante el ingreso y el costo, pero también es importante con qué produzco. Y recuerden que por ayer yo les hacía una precisión de que el activo es lo que tengo, el pasivo lo que debo y el patrimonio lo que poseo. Es importante entender esos conceptos con el fin de poder analizar de manera integral el funcionamiento y la actividad económica que está desarrollando la familia Real SAS. Entonces, tomar una decisión solamente desde el balance general o una decisión desde el estado de resultados me parece una posición muy riesgosa, porque estás desconociendo otros registros o hechos contabilizados de la organización que son de manera mente detonantes o importantes dentro de la organización. Que si usted no le pone cuidado a eso, es posible que una venta efectiva sea una deuda efectiva. Porque si usted no tiene conceptos o métodos claros como cómo definir un precio de venta, qué me cuesta construir, desarrollar, producir ese producto o servicio o prestar ese servicio,
pues es posible que tenga una venta efectiva, pero unos costos muy altos o unos gastos muy altos. Que si usted no Profe, tiene, hola, una pregunta, ¿ese análisis no se haría pues más fácil en el estado de resultados? Ahí uno podría comprender mejor si lo que está vendiendo, si le está dando pues si está siendo apto para la empresa. claro, pero entonces por eso lo digo, mira, ahorita una de las compañeras me decía, profe, es que, o nos contaba, mira, es que en el balance general yo puedo saber si es líquido o no, qué tengo, qué poseo y qué debo. Pero en el estado de resultados usted puede ver qué me cuesta y qué me ingresa y qué me gasto. Entonces usted puede mirar de manera individual los estados financieros, pero su interpretación y su conclusión y su análisis financiero tiene que ser integral. O sea, no puede estar lo uno separado de lo otro, tiene que ser integral. Y entonces vamos a hacer un análisis rápido con una de las cuentas del activo y del ingreso, otra del pasivo y del gasto. Y vamos a hacer una del patrimonio de la familia Real SAS, entendiendo el análisis horizontal desde el punto de vista de la variación absoluta y desde el punto de vista de la variación relativa. Devolvámonos al estado de resultados. Entonces yo voy a decir en el estado de resultados, vean, y voy a coger solamente los 2 primeros años. Entonces vean, yo puedo decir en el estado de resultados que la variación del segundo periodo al primero en las ventas fue del 134%. Y en el balance general, yo puedo entender que la variación de la caja y los bancos en el primer y segundo periodo fue del 277%, que la empresa presenta un gran incremento en ventas y un incremento en los bancos y en la caja, entendiendo así de que hubo una gran participación de las ventas de contado en el crecimiento de la liquidez de la compañía. Eso fue con una sola cuenta, del activo y del ingreso. Si yo quiero analizar el gasto, yo puedo decir, vean, la variación de la nómina de ventas del periodo 1 versus el periodo 2 fue 0, indicando que con la misma cantidad de personas aumenté las ventas. Y en el balance general, el pasivo corriente, llamado obligaciones bancarias, del periodo 1 al periodo 2, tuvo una variación del 500%, donde se evidencia de manera importante un crecimiento en la deuda bancaria de un periodo a otro. Entonces, ¿qué estoy diciendo ahí? Tengo liquidez, estoy vendiendo de contado, tengo buena importancia en las ventas, pero también tengo que ponerle cuidado al incremento en las obligaciones bancarias. Y por último, vamos a hablar del tema del patrimonio. ¿Yo qué quiero decir en el patrimonio? Vean, comenzamos con un capital social de 400 millones y ese capital social entre el periodo 1 y el periodo 2 se mantuvo. Pero también tenemos que decir que la utilidad del ejercicio del periodo 1 al periodo 2 tuvo un incremento del 248%, indicando que la utilidad del ejercicio del periodo 1 al 2 fue de 177 millones de pesos. Miren, yo hice un análisis de la empresa Familia Real SAS desde el estado de resultados y desde el balance general, tomándolo como una integralidad. Y solo tomé 4 cuentas. ¿Me hice entender, muchachos? ¿Fue claro o quieren que volvamos a repetir un análisis? Sí, profe, estuvo claro. Sí, profe, muchas gracias, claro. ¿Cómo? Alguien mencionó algo. Una chica, pero no sé, lo dijo muy pasito y no lo logré escuchar. Me disculpas. Profe, que sí, que todo muy claro. Muchas gracias. Ok, listo. Como esto quedó claro y quedó claro el análisis horizontal, vamos a pasar al análisis vertical. Entonces, si bien el análisis horizontal es la comparación entre periodos, el análisis vertical hace referencia a la relación que existe entre cuentas.
¿Cómo así? Aquí la característica principal no es tener dos periodos. Con un solo periodo yo puedo hacer análisis vertical. Y entonces, por lo general, lo que hace el análisis vertical es coger una cuenta base y partiendo de esa cuenta base hace una ponderación de la participación de las otras cuentas en la cuenta base. Ahorita se los explico con un ejemplo. Sin embargo, para que dentro del texto quede explícito a qué me refiero, vamos a tomar el estado financiero llamado estado de resultados y vamos a tomar como cuenta base las ventas. Entonces, para hacer un análisis vertical relativo, ¿sí? Porque es porcentual, yo voy a tomar como base las ventas y le voy a poner 100%. Y el resto de las cuentas, como los costos, los gastos, tienen una participación de acuerdo a su rubro en el 100%, que es la venta. ¿Listo? ¿Qué permite conocer ese análisis vertical? Cómo está compuesto el estado financiero y cómo se pondera dentro de las cuentas que participan dentro del estado financiero. ¿Cómo así, profe? Bueno, volvamos a la misma empresa. Familia Real SAS. Entonces, la familia Real SAS tiene la siguiente situación en un análisis vertical. Como ustedes lo pueden ver, miren que ya en el primer periodo aparece un análisis vertical. En el segundo periodo aparece otro análisis vertical. En el tercer periodo aparece otro análisis vertical. Y en el cuarto, otro análisis vertical. ¿Sí? Entonces yo voy a coger como base las ventas. Miren, ventas 1.392, 100%. En el segundo periodo la misma base que va a ser las ventas, por eso le pongo la variación del 100%, como si fuera un todo, para el cuarto igual, para el tercero igual y para el cuarto igual. Entonces, ¿qué voy a decir yo? ¿Cuál es la participación de las ventas, perdón, de los costos de ventas en las ventas? Entonces yo digo, vean, si el costo de ventas es de 1.017 para el primer periodo, ¿cuántas veces está este en 1.017 en 1.392? Entonces yo lo que voy a hacer aquí es una división. Aquí no vamos a hacer cálculos matemáticos muy sofisticados. Aquí solamente vamos a utilizar suma, resta, división y multiplicación en los estados financieros, usando de manera más representativa la suma, la resta y la división. Entonces, aquí, ¿cómo calculamos eso? Es decir, 1.017 millones dividido 1.392. Y eso les va a dar el 73%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 73% de las ventas es el costo. O sea, de 1.392 millones que vendo, me cuesta el 73% vender eso. Y que solamente me va a quedar un 27%, que hace referencia a 375 millones, para pagar gastos e impuestos. Eso es lo que quiere hacer un análisis vertical. Y entonces usted lo que coge es el análisis horizontal y el vertical y hace un análisis conjunto, que eso es lo que tiene que hacer, o una interpretación conjunta. Entonces, compañeros, quiero que quede claro eso. Siempre hay que tener una cuenta base, que para el ejemplo son las ventas. Y hay que buscar cuál es la participación de la subcuenta que quiero analizar en la cuenta base. Otro ejemplo para que me puedan entender. Gastos operacionales, miren, la nómina de ventas. Tiene una cifra o un rubro de 81 millones. ¿En cuánto tiene la participación? Estos 81 millones en 1.300. Entonces digo 81 dividido 1.300 y les va a decir que 5.8. ¿Cómo así? De las ventas totales, la participación de la nómina de ventas es del 5.8%. Entonces, ¿usted qué análisis va a hacer? Vea, del 27 que me quedaba, ya me gasté el 5% en nómina de ventas. En nómina administrativa me gastó el 2.4. En depreciación me gastó el 1.6. En comisión el 3.9. Y después de haber pagado todo esto, que son 220 millones, me queda el 11% del 27% que tenga la utilidad bruta. Eso es hacer un análisis vertical de la organización. Y así se coge periodo por periodo. Primer periodo, segundo periodo, tercer periodo y cuarto periodo.
Y así lo que usted va a hacer es una interpretación del estado de resultados, que es un resumen esquemático, mírenlo de la misma manera, y analizarlo periodo por periodo versus el análisis horizontal. ¿Es claro, muchachos? ¿O tienen alguna duda? No, claro, profe. Listo. Profe, muy Entonces, claro. muy bien. Entonces, el análisis vertical hace referencia a la relación que existe entre cuentas de un estado respecto a una cuenta base predeterminada. Por lo general, se suele analizar las cuentas del estado de resultados tomando como base las ventas y el balance general, ¿cuáles? El activo total, el pasivo total y el patrimonio. Pero en ocasiones, si vamos a analizar la liquidez o la solvencia, cogemos el activo corriente y el pasivo corriente, o el activo no corriente y el pasivo no corriente, y analizamos las cuentas de manera individual. Y así hacemos análisis horizontal y análisis vertical. De igual forma que en el anterior, les dejo un ejemplo con una interpretación de una cuenta específica en el estado de resultados para que ayude a recordar un poco esta sesión. Lo mismo hacemos con análisis conjunto, que es la unión de todo lo que hemos conversado, de análisis horizontal y de análisis vertical. Lo que hacemos es, si ustedes ven en esta imagen, cogí primer periodo y nada más puedo aplicar análisis vertical. Mientras que a partir del segundo periodo puedo hacer análisis vertical y análisis horizontal. Y en ese orden de ideas hago una comparación e una interpretación. Y aquí en cifras de manera visual, usted puede analizar de manera correcta cuál es el comportamiento del ingreso, del costo y del gasto dentro de la organización Familia Real SAS. Preguntas hasta el momento, compañeros. No, profe. Muy bien. Análisis conjunto, entonces les dejo un ejemplo variado para el estado de resultados y también para el análisis conjunto, pero en el balance general. Y lo aplican de la misma forma. ¿Qué quiero decir con todo esto, chicos? Que ustedes que ya eligieron su empresa, descarguen los estados financieros y partiendo de eso, empiecen a hacer el análisis vertical, el análisis horizontal y el análisis conjunto. Importante, la interpretación. Aquí pueden encontrar alrededor de 27 cuentas. Yo no estoy diciendo cuántas cuentas va a analizar usted. Eso es decisión suya. Pero lo más importante es que sea de manera relevante el diagnóstico que usted haga en primera instancia del análisis vertical. Eso sí, tenga presente que usted tiene que traer consigo el ciclo de vida de la empresa, el análisis DOFA, la actividad económica, las competencias empresariales, la misión y la visión. Y una todo eso para hacer la interpretación y la conclusión de un análisis conjunto. ¿Listo? Sin embargo, como el análisis conjunto es uno, dejo el ejemplo y también la interpretación para que traigan consigo una referencia de lo que hay que hacer en el análisis conjunto, al igual que en el análisis horizontal y en el análisis vertical. Listo. Recuerde, y para precisar más, el análisis DOFA o FODA tiene análisis interno y análisis externo. Y hay unas diapositivas que traen consigo un análisis importante del cómo lo deberían de hacer para cada una de sus empresas. Y me tomé el atrevimiento de publicarles esto para precisar más qué es un análisis interno y qué es un análisis externo. Porque no nos podemos quedar solamente en el análisis cuanti, o sea, en los cálculos de las herramientas como el análisis vertical y horizontal y el análisis conjunto. Tienen que traer consigo toda la historia de la compañía y por eso preciso con estas diapositivas qué es el análisis FODA, qué es el análisis interno y qué es el análisis de la organización. Cómo se define una debilidad, cómo se define una fortaleza y cómo se analizan desde el punto de vista organizacional, pero externo. Entonces, ¿usted qué va a decir? Vea,
El análisis interno voy a utilizar la herramienta FODA para fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Pero para el análisis externo tiene que haber otra herramienta. Y esa otra herramienta se llama análisis PEST. ¿Qué es PEST? Político, económico, sociocultural y tecnológico. Y aquí hay una diapositiva para eso. Yo sé que muchas veces en la academia nos enfocamos en algunas herramientas, pero aquí vamos a tomar de manera integral no solamente el ciclo de vida de la compañía, no solamente el análisis FODA, no solamente el análisis interno financiero de los estados financieros de la organización, sino el análisis externo financiero del sector económico donde desarrolla la actividad económica de la organización. Y para eso tenemos que saber el entorno general de la organización, cómo se desarrollan estos 4 aspectos: político, legal, económico, sociocultural y tecnológico. Y entonces usted me va a decir, ¿y eso para qué? Tenemos que analizar la competencia. Y ahí entra otra vez el señor Porter. El señor Porter con sus 5 fuerzas lo que ayudan es a fortalecer esta situación. Aquí desarrollamos y definimos de manera práctica qué es político, qué es económico, qué es social y qué es cultural. Y entonces ahí decimos, ¿qué es un factor político y legislativo? ¿Cómo se regula el entorno de la organización? ¿Cómo se regula el entorno de la competencia y el sector productivo? Desde el punto de vista económico, yo cómo hago un análisis de la dimensión y la referencia que tiene el Estado y la sociedad desde el punto de vista de la actividad económica que desarrollo con la organización, cuáles son los productos, cuáles son los factores económicos que afectan mi producción, cuáles son los factores económicos que afectan mis servicios y cuál es la distribución económica de la actividad económica, valga la redundancia. Cómo desde el punto sociocultural se puede analizar la organización. Hay que tener en cuenta que hay dimensiones o patrones culturales que afectan el desarrollo económico de la organización. En este caso, las ventas. Les voy a poner un ejemplo. Yo no sé si ustedes han visto, muchachos, al frente de Premium Plaza, siempre ponen un almacén como de arbolitos de Navidad que empieza a funcionar como desde octubre. Si yo me dedico solamente a vender arbolitos de Navidad, ¿yo tendría ventas todo el año? Yo creería que no. Entonces, ese almacén o ese local o ese espacio tiene que tener alternativas de acuerdo a los patrones culturales y territoriales para poder que esa actividad económica que se definió dentro de esa organización sea productiva. Eso hay que analizar. Y por último, pero no la menos importante, la tecnología. Hoy la tecnología tiene un impacto casi en un 50% del crecimiento y el permanecer y la maximización de la actividad y obtener un objetivo financiero en la organización. La tecnología tiene un impacto casi en el 50% en el éxito de las organizaciones. ¿Cómo usa usted dentro de su actividad económica la tecnología y cómo utiliza la sociedad de la tecnología? Con aspectos de promoción, de marketing, de ventas efectivas y de pagos efectivos, enfocando todo esto a la maximización de la riqueza y a la maximización de las utilidades de la organización y del inversionista. ¿Es claro esto, muchachos? ¿O tienen alguna pregunta hasta acá? Entonces, muchachos, jóvenes, ¿preguntas no tienen? Listo. Continuemos. Les hagamos un resumen. Ustedes ya saben, cogen las diapositivas y ustedes hacen un análisis completo del modelo de negocio, la actividad económica, las competencias empresariales, la misión, la visión. Hacen todo el tema de la planeación organizacional y financiera, montan un análisis FODA, montan un análisis PES y ahí sí cogen los estados financieros y hacen análisis vertical, horizontal y conjunto. Y de acuerdo a eso, a los números y a la realidad de la organización, más el ciclo de vida de la organización, usted hace un análisis cuantitativo y cualitativo de la organización hasta este punto, diciéndose cómo se comportan las fortalezas, debilidades, amenazas y
y debilidades y cómo se comporta el entorno político, social, legal, económico, social, cultural y tecnológico, con las cifras que tiene. Y adicional a eso, mira la competencia potencial, la competencia actual, el poder de negociación de los clientes, el poder negociador de los proveedores. ¿Y qué quiere decir eso? Venga, hay mucho producto sustituto. ¿Cómo se comportan los productos sustitutos? ¿Cuál es la inflación? ¿Cómo funciona la inflación? ¿Cuál es la capacidad adquisitiva de mis clientes? Si estoy vendiendo, si es el precio adecuado, si podría tener más margen de ganancia vendiendo por volúmenes o tendría más margen de ganancia vendiendo por unidad. ¿Cuál es el poder de negociación con los proveedores? ¿Cómo consigo yo mis materias primas? Si tengo un buen margen de negociación con los precios, con la rotación, con el crédito. ¿Sí? ¿Cuál es el poder territorial que tengo yo dentro de la organización, dentro del territorio? ¿Cuál es la oferta y la demanda de mi producto o servicio? Eso lo tienen que hacer dentro del análisis PEST y FODA. Claro, muchachos, aquí se los defino uno a uno, con el fin de que ustedes fortalezcan toda su investigación desde el punto de vista de administración financiera, de función financiera y de maximización de la riqueza de la organización. ¿Preguntas, muchachos? Profe, yo tengo una pregunta. Claro que sí. ¿Me Si recuerdas mi tu nombre, empresa por no favor? pa- Que no te puedo ver. Milena Quiroz. Gracias, Milena. Si mi empresa no aparece en la CIS, ¿la debo de cambiar? No, no necesariamente la tienes que cambiar. Lo más importante es que tengas acceso a la información. ¿Qué es acceso a la información? Estados financieros de los últimos 4 años. Que sepas dónde desarrolla la actividad económica. ¿Cierto? Misión, visión. Y esos son datos sensibles que yo no sé si tengas acceso. Si tienes acceso, yo te pediría el favor de que maquillaras un poco las cifras porque no quiero analizar, pues porque eso es información sensible, ¿sí? Y no quisiera traer a colación un material o una información verídica y que sea que la volvamos pública porque eso no es correcto. Entonces, si tienes acceso a esa información, dale una maquilladita a los números y esas cositas, pero la puedes trabajar. Si crees que es Listo, muy profe. difícil, mejor cámbiala, listo, pero no tengo problema. Lo más importante es que como es información sensible, la maquillas un poco, que no sea la realidad, pero que sí sea el mismo sector, que sea la actividad económica, pero yo hablo de las cifras. Bueno, Bueno, profe, es que yo escogí la FLA, pero no la encontré ahí. lo más importante es que ustedes busquen, por ejemplo, la FLA. Entonces, ustedes tienen que tener herramientas de ayuda para encontrar esos needs que quieren trabajar. Entonces, ustedes se meten al RUBES. ¿Saben qué es el RUBES? Ustedes No, se meten profe. al RUBES, buscan un need y lo ponen ahí. Y ahí les dice información. Lo voy a hacer acá para que lo tengan presente y les pueda ayudar. Vean. Yo voy a entrar aquí al RUBES. Listo. Espero les funcione. Yo abro aquí una hoja, digo RUBES, como suena, ¿cierto? Le doy doble clic, RUBES, registro único empresarial social. Me sale la interfaz y entonces aquí le dice búsqueda, registro mercantil. ¿Cómo quieres encontrar esta información? Entonces, si tú tienes por allá en Google, porque buscaste el NIT, busquemos el NIT de la FLA. Vamos a hacer la tarea, ¿cierto? Déjenme un segundito, yo acá. Profe, Aquí otra vez. pero hablando específicamente del habla, deben de tener en cuenta la compañera que escogió esa empresa, que ellos ya no hacen parte del Estado. Entonces, tiene que tener mucha precaución con los estados financieros, porque los que están publicados normalmente no son. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Ah, mira, Milena, ese dato que nos da la compañera. Sí, entonces, a veces la información es tan sensible, organizaciones tan difíciles o tan burocráticas o que no son burocráticas, porque también puede pasar que la información no es real. Podemos hacer un ejercicio académico, pero no sé si sea funcional para todo lo que yo les estoy pidiendo, ¿sí?
Entonces, revisémoslo, pero entonces hagamos eso con la FLA, ¿sí? Vamos a buscar registro mercantil, ¿no? Aquí te salen diferentes formas. Entonces aquí pongamos la fábrica de licores, no fábrica, vamos a ver, de licores. Y vamos a darle buscar. Mira, aquí sale fondo de empleados de la fábrica de licores. Entonces me sale el NIT, me sale la categoría, me sale dónde está registrado, me sale el número de matrícula. Y si yo quiero conocer más de esta empresa, le doy ver más información. Entonces aquí me sale información importante que me sirve para el estudio. Entonces aquí está el NIT, cómo está compuesta, la actividad económica, quién es el representante legal y el establecimiento y demás. Hay algunas que sale la misión, la visión, pero el RUES les puede ayudar a identificar eso. Si es la empresa que efectivamente están buscando. Porque les voy a poner un ejemplo, Nike. Entonces, cuando usted le dicen la palabra Nike, usted trae consigo tenis, se le viene a la cabeza. Pero hay una empresa Nike que no fabrica tenis, sino que es de maquinaria pesada. Entonces usted me dice, yo voy a hacer el análisis de Nike bajo de super sociedad de los estados financieros y resulta que el NIT es de una empresa de maquinaria pesada y usted me interpretó todo y hizo todo como si fuera Nike la tienda deportiva. Me hice entender, muchachos, pilas con eso. Sean muy cuidadosos a la hora de elegirla y buscar la información. Por eso tienen todo este tiempo para que lo hagan. De la mano mía, porque a medida que vayamos avanzando en temas, ustedes van ejecutando la actividad de investigación. ¿Les parece? ¿Vamos bien? ¿Les quedó claro cómo funciona el RUES? Profe, sí, correcto. Milena, te funciona lo que nos dijo la compañera. Entonces, bueno, entonces aquí ya vamos. FODA, PES y aspectos específicos a evaluar dentro de la categoría de competencia potencial, de poder de negociación y de características de mi producto en oferta y demanda. Esto también hay que hacerlo. Aquí seguimos evaluando el tema del FODA y entonces, a ver, aquí les doy una explicación de cómo evaluar las oportunidades desde el FODA, cómo evaluar las amenazas desde el FODA, a qué se refiere, cuáles son los elementos para que ustedes lo puedan aplicar. No me detengo mucho acá porque eso es una herramienta que ustedes ya vienen utilizando. Pero para mí es importante que ustedes tengan claridad acerca de cómo se ejecuta, cómo se define y cómo lo van a operar, porque es fundamental. Porque si ustedes con estas bases no logran definir bien su modelo de negocio y la construcción de lo que quieren hacer, pues es posible que el desarrollo de aquí en adelante les salga mal y pueda hacer que no saquen una buena nota en ese taller. Entonces es importante que tengan claridad acerca de eso. Listo. Muchachos, preguntas hasta el momento. No, profe. Todo está bien. Porque hasta aquí terminamos un componente muy grueso de teoría, de fundamentos, que es importante para el trabajo. Ya aquí vamos a entrar a un poco más de cálculos desde los conceptos. Y aquí me tomé el atrevimiento también de dejarles una construcción de qué es costo y qué es gasto, porque a veces confundimos qué es costo y qué es gasto dentro de la organización. Cómo definir el costo y cómo definir el gasto. Entonces, miren, conceptos básicos que todo administrador financiero debe poseer sobre dicho tema, de forma que pueda utilizar la información financiera de manera integral o íntegra. Diferencia entre costo y gasto. ¿Quién me dice qué es la diferencia entre el costo y el gasto? Muchachos. Profe, pues yo diría que la diferencia entre el costo y gasto es que el costo está directamente relacionado con la producción y el gasto no, pero también es necesario para realizarla, pero no está implicada directamente. Muy bien, entonces esa diferenciación, más que teórica, hay que tenerla muy presente a la hora del análisis de los costos y de los gastos. Pero ustedes en algún momento han escuchado cuáles son los sistemas de costo y qué sistemas de costo hay.
¿Ustedes han escuchado Profe, eso, muchachos? ¿te refieres como a por órdenes de producción, por actividades, ABC y eso? Es absorbente, ABC, tradicional. Esos son los tipos de costo. Pero hay unos sistemas de costeo. En algún momento lo han El escuchado. sistema de costeo tradicional. Y hay uno que se llama costeo fijo y otro que se llama costeo variable, pero son sistemas. Hay Y un costeo costo directo. que... Ajá. Entonces hay un costo variable y hay un costo fijo, ¿sí o no? Y hay algo que llaman SIF. Pero hay unos sistemas que se llaman sistemas de costeo variable y sistemas de costeo fijo, que está asociado a la producción, a los volúmenes de producción o a los volúmenes de venta. ¿Han escuchado eso o no? ¿Lo han trabajado? Sí, profe, Bueno, escuché. sí lo hemos trabajado. Listo. ¿Por qué razón? Porque hay que tener muy claro la Profe, yo no definición que no... escuché. ¿Cómo? No escuché el último que dijiste. ¿Por qué es importante eso, compañeros? Porque si yo tengo claro cuáles son los tipos de costo, las clasificaciones del costo y los sistemas de costeo, yo tengo que tener muy presente cuál es la diferencia entre costo y gasto. Por eso la definición que nos dio ahorita la compañera, que nos dijo que el costo tiene que estar directamente asociado a la producción o al servicio y el gasto no está directamente asociado ni a la producción ni al servicio, eso tiene que quedar muy claro. Sin embargo, está esta diapositiva para eso. Diferencia entre costo y gasto. Se entiende a asociar el término costo con las erogaciones relacionadas con la producción de un bien o servicio. En el caso de la producción de bienes, es decir, en la actividad manufacturera, estos costos sufren un proceso de acumulación previo a la confrontación con los ingresos a través de las diferentes cuentas del inventario. Entonces, ustedes siempre que tienen una empresa manufacturera, para que lo tengan presente, hay unos costos de producción. Y dentro de los costos de producción están los costos fijos, los costos variables y los sí. Pero adicional a eso, después usted va a contrastar esos costos con los inventarios. Y los inventarios se pueden hacer de producto terminado, de producto en proceso y también del inventario de insumos. Entonces, si es una empresa comercial, usted utiliza los inventarios con dos tipos de inventario. PEPS, ¿y cuál es el otro? Promedio ponderado. Ponderado. ¿Y cuál es el otro? Son tres. Y Primera las últimas semestral, de entrar y primera de de salir. salir. Ese es PEPS. ¿El otro es cuál? Promedio ponderado. Y falta uno. Wedge y ponderado. Wedge. Muy bien. Entonces son tres. PEPS, WEPS y promedio ponderado. Y usted lo tiene que hacer para los productos terminados si es una empresa comercial. Pero si es una empresa manufacturera, también. Listo. Entonces una cosa es para los producción y otra cosa es para los inventarios. Pero usted tiene que entender cuál es su modelo de negocio para saber cómo aplicar los costos. Es claro. En el caso de las empresas de servicios, como estos no son acumulables en un inventario, ¿cómo así? Usted en las empresas de servicios tiene inventario. ¿Quién me dice? En las empresas de servicio hay inventario. No, profe. No, pero en ocasiones, pues eso es lo que conocemos, pero en ocasiones hay empresas de servicios que tienen inventarios, pero son intangibles, o sea, que no se pueden tocar. Los costos de estas empresas de servicios se incurren en producir el servicio, más que todo están en manos de obra y los contrastan o los redireccionan directamente al ingreso. Entonces aquí no hay ingresos del periodo versus lo que me costó la mano de obra. Mientras que en el caso de las empresas de producción, usted tiene que hacer todo un tema de contraste del costo y del inventario. ¿Me hice entender?
En empresas de servicios, como no hay inventario, entonces usted es costo de la mano de obra, quien prestó el servicio, y de una vez lo contrasta con el ingreso. Eso es lo más importante. Vamos a poner un ejemplo. En una empresa de servicios, para los cuales se calcula el costo, podría ser el costo por día de una cama de hospital, el costo por milla de una silla de avión comercial, el costo de sincronizar el motor de un automóvil, el costo de emitir una póliza de seguro y el costo de tramitar un crédito bancario. Todo eso son ejemplos de un servicio. Y para eso es muy importante tener claro cuál es el modelo de negocio y cuál es su actividad. Entonces, como ya sabemos que es un costo, pues vamos a compararlo con un gasto. El gasto se debería entender como cualquier erogación diferente a lo que está directamente relacionado con el costo. Ejemplo, ¿cuánto me cuesta producir una silla? ¿Qué es costo? Los insumos o las materias primas para producir la silla. ¿Qué es costo? El operario que armó o ensambló la silla. ¿Qué es costo? Los servicios de la planta de producción. ¿Qué es gasto? Los servicios de la parte administrativa de la fábrica. Eso es gasto. ¿Qué es gasto? La nómina del gerente, a menos de que el gerente haya puesto un tornillo en la silla. Si no, es un gasto. El gasto del talento humano, a menos de que esté relacionado de manera directa con la producción del bien o servicio. Listo. Los gastos de venta están asociados no al costo, sino al gasto, porque no tienen que ver con la producción, sino con la comercialización. Sin embargo, es importante aclarar que cualquier medición de la palabra costo para referirse que en el parágrafo anterior se denominó gasto no es necesariamente incorrecta. ¿Cómo así? Yo también puedo decir que el costo del gerente está asociado a la venta, pero no estoy diciendo que está asociado a la producción. ¿Me hice entender? Profe, tengo una pregunta. Sí, claro. Digamos, si uno normalmente asocia pues como a todos los costos que tengan que ver con la producción, ¿cierto? Sí. Pues como al producto total. ¿Qué contaría como gastos operativos? Un gasto operacional, la nómina de venta, la nómina del administrador, las comisiones por venta, los servicios públicos no asociados a la planta de producción, los gastos de publicidad, los gastos de arrendamiento de las oficinas que no estén asociados a la planta, el bodegaje, si el bodegaje no está asociado a la producción sino al almacenamiento. ¿Qué otra cosa? La publicidad. Es claro, esos son gastos operacionales. No están asociados a la producción, pero tienen que ver con la venta. ¿Me hice entender? Sí, profe, gracias. Muy bien. Entonces, recuerden que en nuestro diario vivir, a todo lo que le decimos, a todo lo que deberíamos llamar costo, le decimos me gasté. Ah, yo me gasté en esos tornillos para la silla 2 millones. ¿Está mal dicho decir gasto? No. Una cosa es la interpretación y otra cosa es la definición. Entonces yo tengo que tener claro que si son tornillos para la silla, yo dentro de mi contabilización o dentro de los hechos contabilizados, lo tengo que llevar como un costo porque es el tornillo de la silla y no como un gasto. ¿Me hice entender la diferencia? El idioma coloquial de nosotros para interpretar un costo o un gasto en la definición o en el hablar no lo diferenciamos, pero en los hechos contabilizados y de registro sí tenemos que tener la precisión más clara. ¿Es claro, muchachos? Bueno, muchachos, como eso fue claro, entonces para ustedes es claro también el costo. Entonces, las clasificaciones del costo. Recuerden que hay tipos de costo, hay clasificaciones de costo y hay sistemas de costeo. Entonces, lo que ustedes me estaban hablando ahorita es
las clasificaciones: costos del producto, costos del periodo, costos indirectos, costos directos, costos fijos y costos variables. Todo eso se llaman clasificaciones, pero en ningún momento hemos hablado de los sistemas de costeo. Todo lo que ustedes han visto en esta tecnología son clasificaciones del costo. Y en algún momento han visto sistemas de costeo, pero yo necesito que tengan claro qué es un costo y qué es un gasto, qué es una clasificación del costo y qué es un sistema de costeo. Por esa razón, también me tomé el atrevimiento de traer aquí una diapositiva para que lo tengan presente y que cuando entren en dudas, vengan a la información y vean con ejemplos y definiciones cómo definirlo, porque eso lo tienen que hacer dentro de sus trabajos. Entonces, ¿ustedes qué van a decir? Vea, ¿qué defino yo como un costo del producto? Son aquellos susceptibles de capitalizar. ¿Recuerdan ese término? Una cosa es capitalizar y otra cosa es causar. El capitalizar es cuando yo lo registro y lo pago, y el causar es cuando solo lo registro pero lo quedo debiendo. ¿Es claro eso, muchachos, o no? Sí, profe. Listo. Entonces, como hay costos del producto, son aquellos susceptibles de capitalizar. ¿Qué estoy diciendo ahí? Susceptibles que cuando yo lo llamo costos del producto es porque lo registré y lo pagué en un inventario. Es decir, corresponden a erogaciones que conforman el valor contable de algo tangible, un producto físico, costos del producto. ¿Listo? Como los servicios son intangibles, entonces hay costos del producto. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, eso entonces les quedará de tarea porque nadie está participando ya. Costos del periodo. ¿Yo qué puedo definir de costos del periodo, muchachos? Son aquellos que deben ser confrontados con los ingresos en el mismo periodo en el que se incurren. Sí, solo sí, costos del periodo tienen que estar directamente confrontados con los ingresos del mismo periodo. Yo no puedo confrontar costos del periodo 1 con ingresos del periodo 2. ¿Listo? Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre producto o servicio? Costos del producto y costos del servicio. Entonces, aquí también se los defino. Costos correspondientes al producto o a la producción de un servicio también deberían considerarse como un costo del periodo, no como un costo del producto. Entonces, todos los costos relacionados a un servicio en un periodo tienen que ser causados y capitalizados en el mismo periodo. No pueden dejar que un costo de talento humano por un servicio de médico lo causen y lo paguen con ingresos del periodo 2. Tienen que ser del mismo periodo. Eso es lo que quiere decir la definición. Costos indirectos y costos directos. Tienen que ver con la clasificación, con la relación que guarda determinada erogación del costo con el producto o servicio. ¿Qué es directo y qué es indirecto? Entonces, costos directos e indirectos se refieren al producto. ¿Cómo participan esos costos dentro del producto? Entonces, ¿qué es un costo directo? Se entenderá cualquier costo sobre el que pueda establecerse una relación directa, precisa y claramente medible con el producto. Ejemplo otra vez, la silla. Si yo veo que el tornillo lo puedo ver, lo puedo tocar, se ve claramente que tiene una relación directa con el producto, es un costo directo. ¿Qué es un costo indirecto? De difícil cálculo. En el ejemplo de la silla, ¿qué sería de difícil calcular? Yo podría decir que es difícil calcular o que sería un costo indirecto las horas que determina o
define un supervisor de planta para participar en el ensamblaje de una silla? Para mí es de difícil cálculo costear el tiempo de participación del supervisor de planta en la elaboración de una silla. A eso yo lo llamaría costo indirecto. ¿Y qué es un costo fijo y qué es un costo variable? Esa clasificación se relaciona con el comportamiento que tienen los costos en las ventas y en los ingresos operacionales. Los variables que son también llamados directos son aquellos que fluctúan directa con el volumen de producción. ¿Sí o qué? ¿Y qué es un costo fijo? Son aquellos que permanecen constantes indiferentemente si usted produce o no. Si usted apaga la planta o no, usted tiene un costo que tiene que pagar, venda o no venda. Esas son las diferencias de la clasificación de costos, entendidas desde el costo de producto, costos del periodo, costos directos, costos indirectos, costos fijos y costos variables. ¿Tienen preguntas, muchachos, hasta ahí? No, profe. Vamos bien. Muy bien. Estudien bien estas diapositivas, ya siendo las 5:25, dando claridad para las personas que se tienen que desplazar hacia las sedes de la institución. Gracias por participar. Esta sesión fue muy teórica porque tengo que abordar todo lo que sean temas para que entremos a la práctica con ejercicios y ustedes puedan empezar a aplicar todo el tema de los estados financieros que ya creo que descargaron y puedan empezar a construir su trabajo. Vamos a hacer ejercicios prácticos para el análisis de horizontal, variable y conjunto. Vamos a hacer ejercicios prácticos para la interpretación de las clasificaciones de costo y vamos a hacer ejercicios prácticos con todos los sistemas de costeo. Entonces, los necesito muy atentos, compañeros, para las próximas clases. Es supremamente importante que participen. Valga la aclaración, siempre participan pocos. Espero todos estén muy atentos, no tengan ningún inconveniente y me ayuden, muchachos, porque es difícil uno hablar hora y media solo sin escuchar las voces de muchos. Entonces, se los agradezco mucho, compañeros, y nos vemos el día lunes. No, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy Profe, bien. hasta luego, que estés muy bien. Bueno, Gracias, ustedes profesor. también. Caro, Hasta ¿a quién luego, más? profe. Gracias, hasta luego. Hasta luego.